Advertencia. El siguiente video relata una historia ficticia de tipo juego de realidad alternativa, el cual es una nueva forma de contar historias que se desarrollan en tiempo real y en los cuales los espectadores pueden intervenir para influir en el desarrollo de la historia. Por lo tanto, no se debe de confundir esto con eventos reales. Esta historia contiene elementos como asesinatos en serie, suicidios, encubrimiento y crímenes que, debido al formato de la historia, pueden parecer bastante reales y pueden pillar desprevenido a alguna persona que sea muy sensible a estos temas. Se recomienda discreción. Si sufres de depresión o algún problema mental muy severo, procura no ocultarlo y acude a ayuda profesional inmediatamente. No estás solo, ni nadie en este mundo lo está. Gracias por tu atención. Saludos a todos. Soy Rokan JC. La vez pasada anduve por internet buscando qué hacer y de repente se me ocurrió ver el video musical de Sotomayor llamado Hunch Grey. Un día, mientras estaba en mi cotidianidad, estaba tarareando una y otra vez el intro debajo de dicha canción, y de repente, cuando tuve tiempo libre de ver ese video, me puse a verlo una y otra vez. Había varios detalles en ese video que me recobraron las ganas de investigar y profundizar en algo, pero esta vez algo que sea muy secreto y escondido. Desde hace mucho yo ya sabía de la existencia de dos códigos QR que hay ocultos en dicho video, específicamente en los tiempos 020 y 054 respectivamente. También sé que estos códigos se relacionan con algo que no mucha gente ni conoce ni ha profundizado acerca de dicho tema, o sea, Binary City. Para todos los que escuchan a Sotomayor esto solo será una mera curiosidad, pero hay mucha gente que sabe la verdad tras estos secretos. Bueno, únicamente japoneses. Y pues como las cosas están así de secretas, he decidido hacer este video, en el cual relataré todo lo que he encontrado en mi investigación sobre este tema. Para muestra un botón. Si echan un vistazo a la descripción del video de Hunch Grey, notarán que publicitan algo que de por sí no se relaciona con Sotomayor. Es justamente de esto de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así es, en este video hablaremos sobre Project Colt. Hay rumores y teorías que relacionan erróneamente estos secretos con Sotomayor, o si es que esto tiene que ver con la misteriosa corporación ocasionalmente antagónica que vemos en ciertos videos de Sotomayor, llamada Highbang Electric. Pero en realidad Sotomayor no tiene nada que ver con Project Colt. Sería más bien al revés, porque Project Colt tiene mucho que ver con Sotomayor, ya que varios acontecimientos importantes de la historia de Project Colt giran en torno a Sotomayor, especialmente con el video musical de Hunch Grey. Una vez hecha la introducción, les pido por favor que estén muy atentos a cada detalle de esta historia que voy a relatar, ya que maneja demasiados elementos que requieren de mucha atención para poder entenderlas a plenitud, además de requerir de mucha retrospección y memoria. Todo lo relatado por mí sobre la historia de Project Colt se puede visualizar mediante los tweets, videos e interacciones en la red en general por parte de cada una de las chicas. Por ello, dejo gran parte de estos links en la descripción y diversas herramientas que podrán ayudaros a disfrutar de esta historia por vuestra propia cuenta. Dicho todo esto, ¡empecemos! Project Colt es el nombre de un proyecto que involucra música y una historia desarrollada bajo el formato de juego de realidad alternativa, un formato en el que una historia ficticia se desarrolla en el mundo real, sirviéndose en esta ocasión de las redes sociales para permitir que los espectadores puedan intervenir en la historia para que ésta pueda desarrollarse. Project Colt está protagonizada por una banda de 6 chicas, llamada Miyako Manju, u ocasionalmente llamado de forma abreviada como Miyaman, cuyas integrantes son Hikari Sakuma, Shizuka Iwanaga, Reiko Aoshima, Nanano Ayashiro, Ichigo Mori y Riya Hoshino. Por conveniencia de los seguidores de esta historia se les llama VTubers, mas no se introducen ellas mismas como VTubers. La historia se ambienta en el mundo real y la actualidad de ese entonces, que era el 1 de noviembre de 2020, y se desarrolla en el Instituto Femenino Roku Sengaoka, en la ciudad de Hiratsuka, prefectura de Kanagawa. Hikari Sakuma se convierte en la jefa del comité del Festival Cultural del Instituto, por lo que se le ocurre la idea de formar una banda musical cuya presentación será la principal en dicho festival. Conforme el pasar de los días, irá formando a Miyako Manju e irá conociendo a cada una de las 6 integrantes, presentándolas en video mediante el canal oficial de YouTube, llamado Miyaman Channel. A continuación, todo sobre cada una de ellas. Hikari Sakuma, 18 años, guitarrista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka, líder y fundadora de la banda Miyako Manju,
Pertenece al club de bádminton y también es presidenta del consejo estudiantil y jefa del comité del festival cultural. Se caracteriza por tener una personalidad jovial, alegre y muy enérgica, aptitudes que hacen de ella el alma de Miyako Manju y una excelente presidenta y persona. Es tan buena liderando que logró conducir al club de bádminton a los campeonatos nacionales. Es respetuosa y educada con los demás y tiene un buen corazón, haciendo alusión a su apellido, que suena como el kanji de Hikari, que significa luz. Le gusta escuchar música, ver videos musicales en YouTube y los discos antiguos, sobre todo cuando poseen cubiertas de color negro. Shizuka Iwanaga, 17 años, baterista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka. Pertenece al club de atletismo. Posee una personalidad práctica, animada y algo brusca y bromista, pero es muy sensible y amable en el interior, haciendo alusión a su nombre, el cual es el kanji de Shizuka, que significa tranquilidad. Tiene una muy buena percepción que le permite notar detalles de las expresiones faciales de la gente, o incluso notar cambios pequeños en el ambiente. Sueña con correr una maratón completa en el futuro y es lo suficientemente apta como para hacerlo, debido a su excelente condición física. Le gusta la comida rápida y ayudar a sus amigas y a su club de atletismo. Reiko Aoshima, 18 años, vocalista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka, vicepresidenta del consejo estudiantil y estudiante muy aplicada, especialmente en matemáticas, tanto que ha estado varias veces en los primeros lugares de los exámenes nacionales, aunque ella tiene el temor de que su única cualidad sea que es buena en los estudios, y esto se debe a su timidez, la cual, a pesar de su seriedad y actitud racional ante todo, ella es bastante nerviosa, tanto que para realizar su video de presentación tuvo que ser acompañada por Hikari. Debido a la insistencia de Hikari en pedirle a Reiko ser la vocalista de Miyaman y demostrarle que tiene mucho talento como cantante, ella admira mucho a Hikari por haberla ayudado a enfrentar su timidez. Una de sus mayores pasiones es observar aves. Nanano Ayashiro, 18 años, guitarrista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka, miembro de la compañía de teatro Akaguma, citadina de origen, habiéndose trasladado a Hiratsuka cuando cursaba el segundo año de secundaria. Posee una personalidad muy confiada, tanto que piensa que es la mejor en todo. Además de tener muy buen aspecto, es bondadosa, extrovertida y popular entre la gente del instituto y el público que mira sus actuaciones de teatro, en donde ella saca a relucir su personalidad y presencia. Odia estar sola y le gustan los helados, crepes y otros dulces. Para más información puedes visitar la web de la compañía de teatro Akaguma. Ichigo Mori, 18 años, tecladista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka. Posee una personalidad tierna, tímida, llorona, pero simpática, y es por estas características que siempre es aceptada en varios grupos. De su aspecto destaca en ella su pinza de pelo con forma de fresa, la cual hace alusión a su nombre que suena como el kanji de Ichigo, que significa fresa, aunque su apellido también significa algo. Es el kanji de Mori, que significa bosque, por lo que literalmente su nombre puede leerse como bosque de fresas. Tiene un gran talento con las manos, ya que tocaba el piano desde la secundaria y es muy buena con la artesanía y la cocina. Le gustan los libros de Harry Potter y buscar imágenes de animalitos por internet. Su mayor afición son los videojuegos, en especial los de disparos en primera persona y los arcades retro. De hecho, su personalidad tímida da un giro de 360 grados cuando juega un FPS. Se emociona tanto que tiende a gritar ¡Yosha! Riya Hoshino, 18 años, bajista, estudiante de tercer año del Instituto Roku Sengaoka. Riya, de personalidad fría, tranquila y bastante reservada, es una persona bastante centrada, determinada, elegante y meticulosa en las cosas que hace. Al ser bastante callada no le importa lo que piensen otros de ella, y muchas chicas del instituto le respetan hasta el punto de llamarla príncipe. Todas las características de su personalidad mencionadas previamente tienen un motivo, pero al ser tan introvertida y ausente, dicho motivo es un misterio. Entre sus aficiones están el tocar instrumentos musicales, el diseño web, el dibujo, bricolaje y modificar motos o las motocicletas en general, aunque dichas aficiones cambian constantemente, ya que ella deja de lado todo lo anterior por obsesionarse con una sola cosa en concreto. Hasta este punto estarían presentadas todas las integrantes de Miyako Manju, y a medida que fueron presentándose, se crearían sus respectivas cuentas de Twitter y se irían subiendo al canal de YouTube oficial de Miyaman los videos donde cada una de ellas se presentan. Luego de esto, Hikari diseñaría el logo de Miyaman, de tal forma que su representación sea el kanji de Miyako, que significa capital. Por cierto, el nombre de Miyako Manju se debe a que Hikari pensó en el nombre de una confitería que hay en la ciudad de Hiratsuka,
o sea, la ciudad donde se desarrolla esta historia y las vidas de ellas. Dicha confitería se llama Miyako Manju, aunque también es el nombre de cierto tipo de manjus. ¿Y saben qué más? Todo lo que acabo de mencionar es real y pueden comprobarlo ustedes mismos, yendo a Japón. A partir de aquí, las chicas estarían reunidas y listas para practicar como banda, como Miyaman. Y también disfrutarían el tiempo juntas como grupo de amigas, tanto en la escuela, prácticas de la banda o incluso hablando de su día a día en Twitter. Incluso irían tomando fotos de sus momentos más geniales, como Reiko cantando, el piano de Ichigo, la guitarra Gibson Les Paul de Hikari, el tejado, el profesor Mishima, el director, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que hay bastantes cosas que las chicas hicieron durante este lapso de tiempo, y todas ellas pueden verlas en las redes sociales de las chicas, las cuales están abajo en la descripción. También hay bastantes cosas personales que ellas comentan en los videos llamados Miyaman Radio, las cuales se ubican en el canal oficial de Miyaman. En la última edición, todas las chicas hablan sobre qué harán con sus vidas después del concierto y después de graduarse. Llega el 23 de noviembre y ha llegado el día del concierto en el festival escolar, el día que estuvieron esperando y por lo que tanto han estado preparándose. La banda Miyaman tocaría un cover de la canción Byoshin Wokamu de la banda Sutomayo, de la cual ellas afirman ser seguidoras de su música y sus canciones las favoritas de todas ellas. El concierto salió excelente y se subió el cover completo al canal de Miyaman. Una vez realizado el concierto y el día de clases, comenzarían las vacaciones. Y pues eso es todo. Todas las chicas regresarían a sus vidas cotidianas y nada más. Pero esto solo le trajo insatisfacción a Hikari, por lo que solo se limitó a motivar al grupo a seguir practicando como banda musical. Y pues aún así nada de nada. Un día, Hikari anduvo por internet buscando qué hacer y de repente encontró algo llamado Incidente del Muñeco de Sangre. Al investigar más a fondo, Hikari se entera que cerca de su locación hubo un suicidio, por lo cual empieza a interesarse más en el caso, hasta el punto de hacer que las chicas de Miyaman se interesen también, pese a que a algunas de ellas no les pareció una buena idea, y lo es. Hikari, para beneplácito de ella y no de su aburrimiento, terminó encontrando una página web llamada Club Ocultista Imaoka, en la cual se dan muchos detalles acerca de este incidente. Acorde a la página, la historia del incidente dice: Chino Ningyo Jiken, la maldición del muñeco de sangre. Hace mucho tiempo, durante la madrugada del 20 de abril de 1987, en las profundidades de las montañas de Hiratsuka, 6 hombres y mujeres se reunirían para dar a cabo un ritual oscuro. Los 6 participantes se realizaban un corte con un cuchillo, para finalmente verter la sangre en un muñeco. Todo acorde a las instrucciones de un misterioso libro de origen y procedencia desconocidos. Al finalizar el ritual, los participantes regresaron a sus casas, progresivamente adquiriendo comportamientos extraños. Según un psiquiatra que atendió a los 6 sujetos, primero parecían estar extasiados, luego comenzaron a sufrir de ataxia, alucinaciones y fueron perdiendo la cordura. Y así, cada uno de los 6 participantes del ritual terminaron con el mismo destino fatal: la muerte. Cabe resaltar que en las 6 muertes destaca un extraño patrón, ya que cada 13 días fueron muriendo uno por uno, dejando una nota extraña en el bolsillo con algo inscrito en ellas: ofrezco una parte de mi cuerpo a Cyrano, a quien adoro, variando en parte de cuerpo por cada participante: cabeza, torso, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda y pierna derecha. Debido a la primitiva condición del Internet de aquel entonces, el incidente se llenó de muchos rumores y teorías, desde decir que todo era un encubrimiento por parte del crimen organizado, o que en verdad se trataban de fuerzas sobrenaturales sedientas de sangre. Y ahora, la maldición del muñeco de sangre ha vuelto, 33 años después.
acabando con la vida de 4 personas. En la descripción pueden encontrar un link que los dirigirá a esta página web. Pueden ver artículos como la lista de víctimas de ambos incidentes, la historia del incidente y también un sitio inaccesible llamado Salón de Socios. Para acceder a ella se necesita una contraseña, pero nadie ha podido encontrarla todavía. Tras este descubrimiento, Hikari dio comienzo a una votación para decidir si investigar este incidente. El resultado fue 3-2, por lo que las chicas se pondrían a investigar el 25 de noviembre, dando comienzo al primer día de investigación. Acorde a la información dada por un estudiante universitario al cual se refieren como Taki-san, existe una cuenta de Twitter la cual pertenece a un Shinigami, y se cree que usuario al que siga, usuario que morirá muy pronto a causa de la maldición. Con la ayuda de una ama de casa referida como Tanaka-san, las chicas de Miyaman pudieron ir a un lugar donde falleció una de las víctimas del incidente del 87, hace 33 años. Ichigo y Nanano siguen insistiendo que esto es una muy mala idea, pero las demás chicas persisten con la curiosidad. Termina el primer día de investigación. 26 de noviembre. Acorde a la información dada por una mujer llamada Kawanaga-san, los participantes del ritual del muñeco de sangre aparecen deambulando en cualquier sitio, hasta que luego desaparecen otra vez. Otra fuente, Tamaki-san, un señor, cree que el incidente es una tapadera de alguna especie de organización criminal. Cabe resaltar que toda esta información concuerda con la mostrada en la página del club ocultista Imaoka. Con ayuda de una señora referida como Takaichi-san, las chicas pudieron ir al piso del apartamento donde vivieron todas las víctimas del incidente del 87. Pese a la longevidad del apartamento y de dicho piso, al parecer aún hay gente viviendo ahí. Al oír todo lo encontrado en la investigación hecha por el grupo de chicas, Takaichi-san les habla de todo lo ocurrido en el ritual que hicieron sus compañeros, y de que, pese a formar parte de ello, no supo más de lo ocurrido debido a que en ese momento se fue de viaje a Inglaterra por cuestiones familiares. Menciona también una caja fuerte y un papel con algo inscrito en ella, pero esto no parecía causar mucho interés. Como han visto demasiadas cosas, finaliza el segundo día de investigación. Las chicas regresan a sus casas con la sensación remanente de que esos 2 días parecieron meses, ya que han visitado escenas del crimen y sitios embrujados por igual. Llega el 27 de noviembre y las chicas regresan a clases. Volvieron a sus vidas cotidianas, practicaron como banda e incluso seguían hablando de ello en Twitter. Pero aún así siguen pensando sobre si seguir curioseando sobre el incidente del muñeco de sangre. Afortunadamente, en la noche de ese mismo día, se estrenaría el video musical de Hunch Grey, una canción de Sutomayo. Hikari comentaba en Twitter sobre lo ansiosa que estaba por ver dicho video, aunque lamentablemente se anunciaría poco después que el estreno se postergaría para el 1 de diciembre. En la madrugada de ese mismo día, Hikari Sakuma muere. El 29 de noviembre, Shizuka, Reiko, Nanano, Riya y Ichigo subirán un video de auxilio a su canal oficial de YouTube, llamado Por favor, ayúdanos. En dicho video se comenta que la madre de Hikari anunció en la cuenta de su hija que Hikari había fallecido el 27 de noviembre. Ella fue encontrada muerta bajo un árbol, camino a una granja. En su bolsillo había un papel que decía: ofrezco mi brazo derecho a Cyrano, a quien adoro. Según la madre, Hikari puede haberse quitado la vida, pero las chicas insisten en decir que esto no fue así, que ella fue asesinada, mostrando como pruebas de que Hikari estaba ansiosa por viajar a Tokio en la primavera y también en ver el video musical de Hunch Grey, sin olvidar de que ella siempre fue una chica alegre, amable y quería mucho a sus amigas, por lo que si hubiese tenido un problema se lo hubiera dicho a todas ellas. Reiko habla sobre todo lo hallado en la página del club ocultista Imaoka y destaca el hecho de que todo lo ocurrido recientemente da a entender que la maldición del muñeco de sangre ha vuelto a Hiratsuka. Y Shizuka destaca el hecho de que esto no acabará hasta que las 6 hayan muerto, por lo que insta la precaución para estos 12 días posteriores. A menos
que exista una forma de deshacer la maldición. Ante esto, Shizuka habla de lo que las chicas encontraron en el segundo día de investigación. Takaichi-san les había comentado de que en el piso donde vivían las víctimas del incidente del 87 había una caja fuerte y que se desconocía su contraseña. Además de este dato, también ella les dio a las chicas un papel con esto inscrito. Al parecer hay un acertijo que hay que resolver, y por ello ruegan a que nosotros busquemos una solución a este acertijo. Todos los resultados tienen que publicarse en Twitter bajo los hashtags Miyaman Investigación y Miyaman Misterio. Reiko hará un seguimiento de todo tu progreso en su cuenta de Twitter, Aoshima Rokusen. Las chicas están muy arrepentidas por haberse inmiscuido en este caso solo porque estaban aburridas y eso. Ahora su error está siendo pagado con sangre, y está en nuestras manos el que dicha maldición no acabe con más vidas. El acertijo consiste en este papel. Se dice que la respuesta será la contraseña de una caja fuerte que debemos abrir, en cuyo interior se halla una forma para deshacer la maldición. En el papel podemos ver dos rectángulos separados por un aspa que recuerda un signo de multiplicación. El de la izquierda posee un cuadrado, mientras que el rectángulo de la derecha posee algo escrito, Setter. Para hallar una solución hay que tomar en cuenta demasiados detalles como, por ejemplo, la actualidad, el año 1987, todo lo que las chicas han conversado entre ellas, etc. Setter es la forma abreviada del nombre de una conocida marca japonesa de cigarrillos, llamada Seven Stars. Por lo tanto, esto de aquí es una caja de cigarrillos. En cambio, esto de aquí es una postal. En ambos elementos tendremos que buscar números que se relacionen y hallar el resultado de la multiplicación de dichos valores. En este caso hay que tomar en cuenta el año 1987 y el precio de ambas cosas en ese entonces. Las postales costaban 40 yenes, mientras que una caja de 7 Stars costaba 220 yenes. Multiplicando 40 por 220, el producto es 8800. Al parecer dicha clave es la que abre la caja fuerte. Dentro de ella habían 11 papeles. Tal parece que no hay una solución a absolutamente nada, por lo que las chicas ahora piden ayuda para resolver el acertijo de los 11 papeles. En la solución de este acertijo se descartó el tercer y noveno papel, ya que ambos no son relevantes. Las instrucciones de este acertijo yacen en el primer papel, el cual dice: obtenga la respuesta y llame. Lo que sigue no tiene sentido, pero separados son representaciones de ciertos acertijos de las 11 hojas, en la que podemos ver que se repiten 2 de ellos, y que hay representaciones de 8 acertijos, por lo que solo tendremos que resolver 8, cuyas soluciones son números para completar un número telefónico de 10 dígitos. El segundo papel dice: día festivo que se celebra a cabo el 3 de agosto, el cual es el día de las tijeras. En el juego de piedra, papel o tijeras, la mano de tijeras llamada Choki es representada como 2 dedos. Por lo tanto, la respuesta es 2. El cuarto papel dice: A6M2 es el nombre del modelo de un avión de combate Mitsubishi A6M, o mejor conocido como la respuesta, 0. El quinto papel dice: mezcla, blanco, negro y toque, palabra en inglés. Hay que traducir 3 palabras en japonés. La mezcla de blanco y negro es gris, Jairo, mientras que toque es tachi. Hay una expresión que parece ser la mezcla de estas 2 palabras, hai taichi, expresión de chocar las palmas entre 2 personas. Dicha expresión traducida al inglés sería high five, por lo tanto la respuesta es 5. El sexto papel se lee en chino y son 2 fragmentos del Sutra del Corazón. El vacío, sin ojos, sin oídos, sin nariz, sin cuerpo, sin mente, sin sufrimiento, sin miseria. Tenemos que rellenar los espacios vacíos y usar el significado en japonés de dichos kanjis. El 1 vendría a ser shita, lengua, y el 2 vendría a ser kiri, corte. Estos 2 kanjis recuerdan a muchas cosas, como el cuento del gorrión sin lengua. Con el kanji de ko, vacío, y susume, gorrión, se forma kuyaku, pavo real, lo cual recuerda bastante al mahjong. Para ser exactos, a la ficha de un solo bambú, que es representado como un pavo real, el cual es el equivalente al as en el póker, lo que quiere decir que representa un 1, que también es la respuesta. El séptimo papel muestra abreviaciones de puntos cardinales,
Los guiones entre dos puntos cardinales representan una línea que hay que trazar entre los dos puntos, por lo que habrá que trazar 4 conjuntos de líneas. El diagonal indica que hay que trazar otra línea separada de la anterior, empezando por otro punto. Hay que tomar como referencia el logo del Instituto Roku Sengaoka, el cual es un hexágono, y en la cual no hay aristas para norte o sur, ya que en el acertijo no hay dichos puntos. Solamente se toman en cuenta el oeste y el este. Si trazas todas las líneas, se forma esto, 4. Por lo tanto, la respuesta es 4. El octavo papel dice: el señor C es un conductor de camiones. Fue atropellado por un neumático. Hay un testamento escrito a lápiz. Hay un testamento en una cinta magnética. El diamante ha desaparecido. Todas las oraciones tienen un elemento en común, que todos los objetos están relacionados o hechos a base de carbono. El número atómico del carbono es 6, por lo tanto, la respuesta es 6. El décimo papel muestra dos palabras incompletas, cuyos vacíos son círculos y cuadrados. Las únicas letras son latinas, por lo que los vacíos son letras latinas también. Todos los cuadrados son la misma letra, al igual que con los círculos. Se ha intentado con varias letras hasta dar con las letras correctas, que son N para cuadrado y E para círculo. Las palabras son nonet, noneto, cuarteto de 9, y eneat, eneada, palabra griega que significa conjunto de 9 dioses. Si las dos palabras se relacionan con el 9, entonces la respuesta es 9. El onceavo papel dice: se completa el salón de Buda del Todaiji, emblema de la muerte. La fecha en la que se completó el salón de Buda del templo de Todaiji fue en el año 758. Con emblema de la muerte se refiere a un emblema de ciudad, ya que muerte, shi, y ciudad, shi, se pronuncian igual. Ya que estamos buscando números en estos acertijos, casualmente hay un emblema de ciudad de Japón que se relaciona con la fecha de finalización del Salón de Buda, y es el emblema de la ciudad de Nagoya, la cual es 8, Hachi, por lo tanto la respuesta es 8. Ahora con todas estas respuestas guiémonos por esta parte del primer papel. Cada letra o símbolo representa lo siguiente. A es la representación del acertijo del avión de combate Mitsubishi A6M, cuya respuesta es 0, se repite. Ko es el kanji de vacío. Es la representación del acertijo de Mayong y el Sutra del Corazón, cuya respuesta es 1, se repite. 8 es la representación del octavo mes, agosto, mes que se toma en cuenta en el acertijo del Día de las Tijeras, cuya respuesta es 2. Shiro es el kanji de blanco, color que se toma en cuenta en el acertijo de High Five, cuya respuesta es 5. N es la representación de norte, del acertijo de los puntos cardinales, cuya respuesta es 4. El cuadrado es la representación del acertijo de los cuadrados y los círculos, cuya respuesta es 9. C es la representación del acertijo del carbono, cuya respuesta es 6. Y este es una referencia al templo Todaiji, del acertijo del emblema de la muerte, cuya respuesta es 8. Una vez comprendido esto, ha llegado el momento de saber cuál es el número telefónico, el cual es 0120-549-618. Si eres japonés y llamas a este número, serás contestado por un mensaje de voz. Dentro audio. Parece que esto está al revés. Dentro audio corregido. 昭和58年1月15日、常時起因。昭和62年1月1日、うさぎ。昭和60年3月15日、250人死亡。 Aclaración. Yoji-chin fue el nombre antiguo de un santuario de la ciudad de Hiratsuka, llamado Hiratsuka Hachimangu. Esto nos da una pista muy importante acerca de un nuevo acertijo que debemos de resolver. En el mensaje de voz podemos notar que hay 4 líneas. La primera está incompleta y tenemos que completarla nosotros, mientras que las 3 líneas posteriores muestran un lugar, un animal y una noticia, respectivamente. Todas mencionan fechas y todas se relacionan con la ciudad de Hiratsuka, por lo que tendremos que guiarnos por una hemeroteca de la ciudad que recopila entradas de periódicos con estas 3 fechas. Dicha hemeroteca se halla en la página oficial de Hiratsuka, la cual podéis visitar si gustan.
Buscando las entradas mencionadas encontramos esto: el santuario Hiratsuka Hachimangu, una tablilla EMA con un conejo y un aviso que dice: al año 250 personas mueren de cáncer, hazte un chequeo. Tomada en cuenta que cáncer se escribe como GAN, tomando tres elementos muy importantes, los cuales son el santuario, la tablilla EMA y el cáncer, y mezclándola con la primera línea se forma una oración en japonés que dice: en el santuario Hiratsuka Hachimangu pide un deseo a un EMA. Las chicas de Miyaman quedaron impresionadas por ver todas las soluciones a todos los acertijos. Al final hicieron caso del mensaje oculto del final, y el 1 de diciembre fueron al santuario Hiratsuka Hachimangu para colgar una tablilla EMA con los deseos de todas las chicas del Miyako Manju. Dicha tablilla dice: que la maldición se desvanezca de Miyako Manju, Reiko Aoshima, Shizuka Iwanaga, Ichigo Mori, Nanano Ayashiro, Riya Hoshino. Hikari no está en la tablilla. Recordatorio de que las chicas han perdido a alguien muy importante en el grupo, dejando un gran vacío en todas ellas, sus amigas. Ese mismo día, en la noche, se estrenaría el video musical de Hunch Grey de Tsutomayo, aquel video que Hikari tenía tantas ganas de ver. Las chicas regresan a clases y vuelven a las prácticas de la banda. Sin embargo, ahora que Hikari no está ahí para motivarlas, ya nada es como antes. Kangurei, Hunch Grey, Corazonada Gris. Código QR, Game Boy. Al escanear el código QR te redirige a Dropbox, de donde puedes descargar este archivo de texto que alberga un caos de letras y números. Al usar un conversor de base 64 a PNG, podemos ver que ese archivo de texto era en realidad esta imagen que ven en pantalla, en la cual podemos apreciar un símbolo que se nota a duras penas, el cual se trata de esto: Binary City. Código QR, edificio. Si resaltamos solo las casillas que contengan 8 y unos, crearemos un código QR el cual nos redirigirá a este Twitter, Binary City I, el cual tiene un tweet que dice esto: viene un salvador de 100 años en el futuro. Además de este detalle, los números 1 y 8 son bastante comunes en todo el video musical de Hunch Grey. Por ejemplo, Grey está en la habitación 1818, piso 18. Nira se despierta a las 6:30, 6 por 3, 18. La matrícula del auto de Nira es 1818. En el panel de interruptores de los altos mandos de Hiban Electric hay dos filas de 9 interruptores, 18, una fila con 8 interruptores, y al lado izquierdo de las 3 filas hay un interruptor, 1 y 8 interruptores, 18. Y por último, en el puente a la última repetición del coro, dice lo siguiente. Esta parte, si se toma literal, dice 1, Ichi, y 8, Hachi. Y lo interesante es que dicha parte se repite 2 veces, como si hubiera algo que habría que destacar. Desde el anuncio de Hunch Grey, la gente esperaba con ansias ver el video musical y analizarlo desde todos los ángulos, cuadro por cuadro y píxel por píxel. Y esto no es solo por la trama del video, sino porque esta canción fue anunciada como tema principal de Project Cold. Cabe aclarar que nada de lo referente a Hiban Electric o el virus Ham se relaciona con Project Cold, aunque ¿no era que Tsutomayo también tiene sus propios secretos? Bastante sospechoso. El 4 de diciembre, Reiko decidiría, al acabar el día de clases, pasarse por la casa de Hikari junto con las chicas para encender algo de incienso, velando por su descanso eterno. Varios días después, el 10 de diciembre, en un piso alto del instituto, alguien se lanzaría contra el patio, muriendo instantáneamente, dejando una nota que decía: ofrezco mi pierna derecha a Cyrano, a quien adoro. Esa persona resultó ser Shizuka Iwanaga. Al día siguiente se subiría otro video de auxilio al canal oficial de Miyaman, llamado Otra de nuestras amigas ha muerto, la maldición de la muerte aún no había terminado, en la cual podemos ver a Reiko, Nanano, Riya e Ichigo hablando sobre la muerte de Shizuka, mencionando que, antes de morir, ella compartió un video por el grupo privado del INE de Miyaman, en la cual vemos a una Shizuka alegre y aliviada diciendo: creo que podemos sobrevivir, estaremos bien, el Shinigami no existe. Lo que desconcierta es la razón por la cual Shizuka hizo dicho video, o si quién le había dado la solución.
e incluso parece como si ella hubiese estado con alguien antes de hacer ese video. Además, en Twitter, Shizuka había sido seguida por una cuenta llamada Reaper, Parka, Shinigami. La susodicha cuenta que, si te sigue, morirás pronto. Algo que se destaca de dicha cuenta es que ha estado siguiendo a 4 personas, habiendo 2 de los cuales no se saben sus nombres reales. Nanano, desesperada e intranquila, reprende a Ichigo por enterarse de que ella posee una cuenta alternativa en la cual publica sus pensamientos más secretos sobre sus amigas, hablando principalmente mal de Rilla y Nanano, diciendo de esta última que es una hipócrita porque hace mucho tiempo ella abusaba de Ichigo en la secundaria por ser inocente y tranquila, actitud que tenía antaño debido a que Nanano se relacionaba con delincuentes. Rilla detiene a las dos, diciendo que todo lo que está ocurriendo es culpa suya. Después de esto, Rilla se prepara para decir toda la verdad. Reiko la detiene y el video se corta. Ichigo menciona que ha tratado de entrar al club ocultista Imaoka para ser socia y ver el contenido del salón de socios, pero los del club le enviaron a ella unos videos misteriosos en respuesta. Las chicas ruegan a los espectadores a averiguar sobre el significado de estos videos y compartirlo con Miyaman. Las chicas mencionaron en el anterior video de auxilio que habían recibido 7 videos extraños cuyos significados son un misterio. Estos son los videos. Una vez vistos todos los videos tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. En todos ellos hay un elemento que destaca, y es que todas ellas tienen que ver con una operación matemática que debemos de realizar. Primer video, vemos una luna creciente y a una persona usando un teléfono público, marcando 110, representando un paréntesis izquierdo y un 110. Segundo video, vemos a una persona misteriosa que levanta un destornillador con punta de estrella, representando un signo más. Tercer video, vemos la carta del tarot de los amantes, con un número 6. Vemos una luna menguante, representando un 6 y un paréntesis derecho. Cuarto video, vemos una intersección de cruce peatonal, representando un signo de multiplicación. Quinto video, vemos a la constelación de la Osa Mayor, la cual tiene 7 estrellas, representando un 7. Sexto video, vemos una señal de tráfico de contramano, representando un signo de resta. Séptimo video, vemos un billete Seishun con un 18, representando un 18. Al completar se forma la siguiente operación, 110 más 6 entre paréntesis por 7 menos 18, cuyo resultado es 794. Buscando entre cosas de cultura general o tópicos de Japón, lo más cercano a este número es el año de inicio del periodo Heian en Japón, periodo en el que se renombró la ciudad de Nagaoya-kyo como Heian-kyo, la ciudad del emperador, nombre el cual es la respuesta a este acertijo, pero en su forma romanizada, Heian-kyo. Y ahora, veamos qué hay acá. Lo que se presenta en este apartado es simplemente la lista de víctimas del incidente de 2020, pero con los nombres completos, revelándose solamente estos nombres.
También se revela que hubo un psiquiatra que atendió a las víctimas del incidente del 87, apodado como Mayu Okazawa. También hay una teoría del administrador Imaoka que dice que lo del muñeco de sangre forma parte de una resurrección a un ser llamado Cyrano, pero que no se sabe del todo sobre su identidad o existencia. Y, por último, la presentación del administrador, llamado Imaoka Shiro, un especialista en investigar temas paranormales y de ocultismo, con más de 30 años de experiencia en el ámbito y que actualmente viajó a Estados Unidos para investigar un caso conocido como el fantasma de la mansión de Winchester, y la predicción de dicho fantasma acerca de la Tercera Guerra Mundial. Aunque dicho viaje fue desafortunado porque siempre quiso investigar muy a fondo el incidente del muñeco de sangre. Las chicas regresan a sus vidas cotidianas manteniendo la cautela en alto, brindándoles seguridad a la par que desesperación y ansiedad. Reiko iría al hospital por las enfermedades ocasionadas por su estrés y ansiedad. Nanano se concentraría en practicar para su obra de teatro y Rilla de repente leería acerca de Cyrano de Bergerac, ya que piensa que este personaje se relaciona con este caso. El 23 de diciembre, Rilla Hoshino muere. El 24 de diciembre se subiría el tercer video de auxilio, Gracias por todo. Ichigo menciona que Rilla había sido encontrada muerta cerca de un ferrocarril y que llevaba una nota en su bolsillo que decía: ofrezco mi pierna izquierda a Cyrano, a quien adoro. Las chicas mencionan que Rilla subió un video al grupo de Miyaman en Line, en la cual Rilla aparece disculpándose con las chicas por haberlas metido en todo esto, despidiéndose no sin antes decirles que está bien y que no se preocupen por ella. Las chicas sospechan que Rilla puede haberse quitado la vida, pero al mencionar que fue seguida por el Shinigami en Twitter, creen que puede haber sido asesinada. Las chicas acaban el video pensando que la maldición ya ha acabado, porque ya se han reunido las 6 partes de Cyrano. Se oye una voz misteriosa que dice: aún no es el final. Después del video, Reiko, Nanano e Ichigo siguieron con sus vidas, pero esta vez de forma despreocupada. Practicarían como banda después de tiempo, se reunirían para charlar, harían una pijamada y celebrarían juntas el Año Nuevo 2021. El 5 de enero, Nanano participaría en una obra de teatro en el Festival de la Cosecha de Otoño, mientras que Reiko iría al psiquiatra. Esa misma noche, las 3 serían seguidas por la cuenta del Shinigami. Y justamente, Ichigo Mori muere. El 6 de enero se subiría al canal de Miyaman el cuarto video de auxilio. Hemos encontrado al culpable. Nanano se ve muy desesperada y enojada con Reiko, ya que tiene la coartada de que Reiko ha sido la asesina todo este tiempo, ya que en la noche que Ichigo murió, Nanano estaba en su obra de teatro mientras que Reiko estuvo con Ichigo. En su defensa, Reiko admite que todo este tiempo estuvo muy ausente en el grupo debido a problemas mentales severos que devinieron en enfermedades, y que además de eso afirma haber sido atendida por el famoso psiquiatra que atendió a las víctimas del incidente del 87, el cual, acorde a sus observaciones, el incidente ha vuelto a ocurrir y Reiko parece tener los mismos síntomas que todas las víctimas del incidente del 87. El psiquiatra concluyó que dicho grupo que realizó el ritual parece haber adquirido la vida eterna y que apoda a este grupo como X. Todas las muertes causadas hasta este momento son obra de este grupo y que solo se tratan de asesinatos, dice Reiko. Nanano prefiere no creerle e insiste que todo esto fue un plan de ella. Reiko contesta: nosotras lo prometimos. Budokan 2024. Insistiendo que hay una forma de detener la maldición, y es dejar de interferir en los asuntos de fuerzas sobrenaturales que no comprenden. Nanano se pone furiosa, diciendo que Reiko acaba de cometer un grave error, ya que acaba de revelar un gran secreto que todas ellas prometieron ocultar a la gente. Nanano agrede a Reiko hasta que esta última escapa. Nanano jura que investigará a Reiko y demostrará que ella es la asesina. En los minutos 1:24 y 8:43 del video se escucha una voz misteriosa diciendo no, y si no hago algo. Mientras tanto, en Twitter, Nanano preguntaría a los espectadores si es que hay algo que falta por investigar. Un usuario le contesta que antes las chicas mencionaron que la señora Takaichi conservaba una foto del ritual. Esto hizo que Nanano prosiguiera su investigación, pero se vería distraída por Reiko. Todo el mundo la ve como inocente y todas la tratan bien, y esto hizo que Nanano sintiera ganas de ponerla en evidencia. Día tras día, Nanano preguntaría en la escuela, a sus vecinos de Reiko, y llegaría a seguirla a todos lados.
Noche tras noche, Nanano estaría merodeando por la casa de Reiko, tocando su puerta una y otra vez, pidiendo que ella salga para demostrar su inocencia de una vez. Todo esto hizo que ella fuera detenida por la policía por alterar el orden público y por acoso. Nanano siente que ha hecho algo mal y prefirió seguir con lo de la foto de Takaichi-san, optando por visitarla en su apartamento un día de estos. El 18 de enero, Nanano se enteraría de algo muy espantoso y ahora conoce la verdad definitiva sobre el incidente del muñeco de sangre. Nanano exclama que todo esto es su culpa y que Reiko era inocente todo este tiempo. Hay un peligro muy grande que acecha en la ciudad y que está a punto de acabar con ellas dos, por lo que trata de dirigirse a toda prisa hacia Reiko para poder disculparse y realizar un plan para acabar con la maldición de una vez por todas. Nanano se impacta y pierde la esperanza, ya que Reiko ha dejado de publicar en Twitter, por lo que se imagina lo peor. Esa misma noche, Reiko compartiría un cabezal de noticias. Se ha encontrado un cadáver flotando en el mar de Shonan. Nanano Ayashiro ha muerto. Días después, Reiko quedaría completamente sola y progresivamente iría perdiendo la cordura. El 22 de enero se emitiría una transmisión en el canal de Miyaman, llamado A toda la gente de Miyako Manju. En dicha transmisión vemos a Reiko caminando completamente sola en medio de una carretera, bajo los síntomas de ataxia. Reiko se lamenta por todo lo ocurrido y agradece a las chicas de Miyako Manju por haber sido sus amigas. Reiko dice estar muy contenta, ya que va camino a la escuela a encontrarse con sus amigas, ya que está extasiada por practicar con la banda de Miyako Manju, hasta que... Reiko muere atropellada. En el minuto 13:36 se escucha una voz misteriosa que dice: Así que ellas estaban destinadas a morir, ¿de verdad? Y bueno, eso es todo. Es una lástima que no se haya podido resolver este caso. Y si tan solo hubiésemos sido más capaces, al menos hubiesen sobrevivido 2 de ellas. Pero, ¿acaso hemos visto todo? Aunque no lo crean, hay muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero. Y pues ha llegado el momento de revisarlas. Curiosidades. Supongo que algunos de ustedes habrán echado un vistazo a todos los videos de Miyaman. En cuanto a ellos, hay un secreto muy oculto en todos ellos. Aquí, aquí, aquí y aquí. En todos los videos está este logo de algo conocido como Binary City, y es el mismo logo que vemos en los códigos QR de Hunch Gray de Sotomayor. La cosa es así, tenemos que juntar todos estos fragmentos para formar un código QR. Dichos códigos no se hubiesen podido completar a menos que la historia llegara a un punto muy avanzado. Lo que oculta ese código es esta imagen. ¿No les parece familiar? Así es, esa imagen es del cabezal de noticias que anunciaba la muerte de Nanano Ayashiro. Aquí hay algo muy extraño. Si ese fuese un suceso del futuro, ¿por qué esto fue anunciándose desde el 1 de noviembre? Bastante raro. También me imagino que estuvieron atentos a esto. En el video que mandó Rilla antes de morir, se puede apreciar esto. Este link te redirige a una carpeta en la nube, que contiene 2 conferencias de Zoom que realizaron Rilla, Reiko, Ichigo y Nanano, en la cual hablan sobre todo lo visto en la página oculta del Salón de Socios del Club Ocultista Imaoka, datos que ya hemos comentado. Y, por último, las cuentas de Twitter relacionadas al caso. Hay varias de ellas como el Shinigami, Unknown, bonita pluma por cierto, como la de este tipo, Binary City y las cuentas alternativas de Ichigo, Nanano, Reiko y Rilla, en las cuales todas ellas hablan de sus pensamientos más profundos, en ocasiones hablando mal entre ellas. Todo esto evidencia algo muy triste. Desde que Hikari falleció, las chicas no han tenido una especie de soporte o persona que mediara los desacuerdos que había entre ellas. En pocas palabras, Hikari era, valga la redundancia, la luz que guiaba a este grupo de chicas, la líder y el corazón de Miyaman. Y también, ¿cómo es eso de que Shirano tiene 2 piernas izquierdas y una pierna derecha? Aquí hay Neko encerrado, y no un Neko, un Bakeneko encerrado. Justo cuando la gente pensaba que todo había acabado, el 18 de enero la cuenta de Hikari Sakuma cambia repentinamente de nombre y de foto de perfil, llamándose Yori Hartfield. Luego de esta anomalía, Yori publicaría este mensaje. Así como hicimos con el archivo de texto de Binary City, hay que convertir este mensaje a base 64. Y así veremos este mensaje. Esta parte corresponde a una fecha, 22 de enero, 20 horas, mientras que esta otra corresponde a la identificación del canal oficial de Miyaman. En dicha fecha no ocurrió nada,
salvo por lo del directo de Reiko, que se grabó 14 horas antes. El 24 de enero de este mismo año se realizaría una transmisión en el canal de Miyaman, llamada Necesitamos tu ayuda para salvar a esas chicas. En dicha transmisión se presentan dos personas, los hermanos Yori Hartfield, detective del futuro, y Hazuki Hartfield, genio de la ingeniería del futuro. Ambos trabajan para una organización misteriosa llamada Binary City. Esta transmisión está siendo realizada en el futuro, en el año 2120, mediante una tecnología avanzada que permite interferir con épocas pasadas, conocida como Past Hacking. Yori admite que ha tratado de comunicarse con el pasado y mandar un mensaje muy importante, pero hubo unos contratiempos muy grandes. El mensaje es que, debido a que Yori es un detective del futuro que resuelve casos sin resolver que hayan quedado en el olvido, Yori quiere resolver el caso sin resolver del incidente del muñeco de sangre, pero esta vez quiere acabar con el mismísimo origen del incidente y revivir a toda la gente que haya muerto a causa de esta. Yori posee los medios para realizar esto, entre ellas un dispositivo avanzado conocido como la bala de plata. Dicha bala se usa para modificar el pasado, siempre que antes se haya identificado el momento preciso en el que un suceso ocurre. Dicho suceso se conoce como el punto de inflexión. Si la bala es disparada sin tomar en cuenta el punto de inflexión, dicho suceso ocurrirá de todas maneras, y este fenómeno se conoce como revisionismo histórico. Para poder identificar el punto de inflexión, es necesario tener mucho conocimiento de la coyuntura de dicha actualidad, datos acerca de las personas que se relacionan con el suceso, testimonios, desbaratar rumores, etc. Este mensaje está dirigido únicamente a los espectadores de toda esta historia, y Yori pide nuestra ayuda para poder resolver este caso y devolver a la vida a todas las víctimas del incidente. Pese a lo compleja que es la tecnología que Yori y Hazuki están usando, es demasiado costosa y requiere de mucha energía. Además, esto no es muy preciso y también pone en peligro la salud de Yori, y es por esto que Hazuki diseñó un aparato de protección con esposas para Yori en caso de percances. Previamente, Yori trató de comunicarse con el pasado, pero al no lograrlo, solo envió mensajes ilegibles, interferencias y demás mensajes que solo provocaron confusión a los destinatarios. Ante esto, Yori pensó en ahorrar grandes cantidades de energía para poder realizar un past hacking definitivo. Y pues aquí estamos. De lo contrario de haber insistido, Yori pudo haber dejado sin energía a toda su ciudad. Después de que Yori hiciera un gran resumen de todos los acontecimientos hasta el momento, nos menciona que es muy probable que todas las chicas de Miyaman fuesen asesinadas por alguien, a excepción de Reiko, que, debido a que padecía claros síntomas de una ataxia, no pudo pensar claramente y por ello estuvo en medio de una carretera, y por su condición, ella no pudo moverse ni reaccionar debido al miedo y al shock. El objetivo es averiguar quién ha sido el asesino, y para ello menciona el último suceso destacable. ¿Qué fue lo que Nanano descubrió cuando fue a hablar con la señora Takaichi? Dicho hallazgo se encuentra en una nube de almacenamiento de datos que compartían Nanano y Shizuka. Yori es capaz de acceder a dicha nube desde el futuro, pero necesita averiguar varias contraseñas secretas. Es aquí donde entramos nosotros. Tenemos que responder a varias preguntas que se relacionan con varias cosas personales de Nanano y Shizuka. Para ello tenemos que revisar cada cosa que hayan comentado ellas en las ediciones de Miyaman Radio, publicaciones de Twitter o en las cuentas alternativas de todas ellas. Primeras preguntas. Shizuka, ¿cuál es tu comida favorita? La respuesta es hamburguesa. Shizuka dijo que le gusta la comida rápida, mas no ha dicho directamente que le gustan las hamburguesas. Nanano, ¿qué es lo más importante para ti? La respuesta es oso de peluche. Al ser un regalo de su padre que se mudó a otra ciudad, ella lo aprecia mucho. Segundas preguntas. Shizuka, ¿a quién te gustaría conocer? La respuesta es abuela, hallado por ensayo y error. Nanano, ¿cuál es tu canción favorita? La respuesta es King Nu Hakujitsu, hallado por ensayo y error. Shizuka, ¿cuál es tu lema? La respuesta es rendirse es la clave del éxito. ¿Eh? Aunque no lo crean, este detalle tiene su explicación. Shizuka, al ser una persona muy práctica, no se le da muy bien aprender a tocar instrumentos, y es por esto que en ocasiones ella prefería simplemente apoyar a sus amigas anímicamente, mientras se dedicaba a algo que sí puede hacer como el atletismo. Shizuka se preocupaba tanto por sus amigas que prefería no ser una carga para ellas. Ese lema representa este sentimiento de ella, ya que por más que intentes algo, puede salir mal, y si los errores persisten, lo más prudente es intentar enfocarse en otras cosas.
Nanano, ¿cuál es tu marca favorita? La respuesta es Jill Stewart. Al ser una chica citadina era probable que le gustaran cosméticos bastante prestigiosos. El 31 de enero se realizaría otra transmisión de Binary City, llamado El autor del incidente del muñeco de sangre ha sido encontrado. Yori logró acceder a la nube de Nanano y Shizuka y encontró muchos audios interesantes. La primera grabación es una conversación entre Shizuka y un varón adulto que supuestamente es el Shinigami. En ella hablan sobre la muerte de Hikari, de si realmente fue un asesinato o lo otro. Ambos concluyen que fue lo primero, ya que Hikari era la presidenta del comité estudiantil y tenía una personalidad muy positiva. Ante la desesperación y pena de Shizuka, el sujeto la calma y le invita a algo de beber. Fin del audio. Segundo, el video que envió Shizuka antes de morir. Segundos después de grabarse, se envió esto. La tercera grabación. Podemos oír una conversación entre Shizuka y el sujeto, en la que Shizuka habla sobre toda la información recabada por ella y sus amigas acerca del incidente del muñeco de sangre actual, el del 87, el club ocultista Imaoka y las notas de Cyrano. Por temor a que la maldición le afecte a él y a Shizuka, el sujeto insiste en seguir la conversación en otro lado, a lo que Shizuka responde: está bien, director. Segundos después de crearse el audio, Shizuka Iwanaga muere tras caer contra el patio del instituto, desde un piso alto. Justamente eso del director era lo que Yori sospechaba desde hace ya mucho. Hay varios detalles como la famosa cuenta Unknown, la cual tiene una sola publicación, una foto de una pluma y un papel. Dicha pluma también se puede notar en esta foto del director en la página de la compañía de teatro Akaguma. ¿Por qué el director tendría que hacer algo como crearse una cuenta rara para publicar una sola foto? Además de esta sospecha de Yori y Hazuki, también mencionan ellos que, de ser el director el asesino, puede que también haya un grupo completo que se encargue de los asesinatos. Además, es lógico pensar que un incidente como el que estamos investigando haya sido provocado por una organización y no por una sola persona, ya que se realizan demasiadas cosas a la vez para poder lograr un objetivo. Por último, se enseña una cuarta grabación, correspondiente a una conversación entre la señora Takaichi y Nanano, realizada antes de la muerte de Nanano. Takaichi-san niega la existencia de un grupo X, afirmando que todos sus compañeros están muertos y que el ritual de la muñeca de sangre se realiza con el objetivo de invocar el espíritu de una mujer que fue desterrada hace mucho tiempo. Después menciona otros datos como lo que ocurre con los que realizan el ritual, sus comportamientos de éxtasis, sus desapariciones y que al final todos ellos se quitaban la vida. Nanano pregunta por una foto del ritual, la cual, según la página del club ocultista Imaoka, Takaichi-san, la única sobreviviente del ritual, posee. Al mostrarle la foto a Nanano, se le oye muy impactada y asustada. Nanano toma una foto y acaba el audio. La susodicha foto es esta: un oso ensangrentado, o mejor dicho, un muñeco de sangre. Los hermanos Hartfield también ataron cabos cuando vieron la foto, y es debido a esto: la compañía de teatro Akaguma y su logo de oso rojo. Es interesante porque el nombre Akaguma puede leerse como Akakuma, con la Q sin la tilde esa que se coloca cuando está junto a otro kanji. Akakuma literalmente significa oso ensangrentado. ¡Qué loco! Ahora solo queda una última cosa por hacer, ya que Yori y Hazuki mencionan que hay un corte en el segundo video de auxilio, mientras que en el cuarto video de auxilio está el detalle de que Nanano reprende a Reiko por haber revelado cierto secreto. Todo esto da a entender que desde el principio las chicas de Miyaman parecen ocultar algo muy secreto entre ellas, y esto se relaciona con el incidente del muñeco de sangre. Para poder saber más tenemos que acceder al teléfono de Ichigo, la cual, acorde a Yori y Hazuki, fue la que editó y realizó dicho corte del segundo video de auxilio. Y aquí entramos en juego una vez más para poder resolver otras 3 preguntas de seguridad nuevas. Primera pregunta: ¿cuál es el lugar favorito de Ichigo? Game Center. Segunda pregunta: ¿cuál es la película favorita de Ichigo? El Rey León, 2019. Tercera pregunta: ¿cuál es la palabra favorita de Ichigo? Expect Patronum, hechizo de Harry Potter. El 7 de febrero, los hermanos Yori y Hazuki de Binary City
subirían un último video llamado Todos los misterios están resueltos. Al haberse resuelto el anterior acertijo, Yori y Hazuki muestran la versión completa del segundo video de auxilio. Al interrumpir a la reprimenda de Nanano a Ichigo, Riya se prepara para decir la verdad de todo. Reiko la detiene, pero es inútil. Riya quiere sacarse este peso de encima desde hace muchísimo tiempo. Riya viene de una familia disfuncional en la que la madre se divorció. Su padre acogió a Riya, mientras que su madre acogió a Shou, su hermano. Tiempo después, la madre se casaría con un sujeto bastante agradable, llamado Shugo Yamashina. Un año después, la madre de Riya fallecería y después, en el 22 de noviembre de 2020, Shou escaparía de casa para ir con Riya, viniendo con la cara llena de moretones y heridas, evidenciando su verdadera faceta de Yamashina, la de un abusador. Riya se dirigiría a toda prisa hacia donde vivía su madre para detener a Yamashina. Al llegar, Yamashina estaba tranquilo, pero ni bien Riya preguntó por lo de Shou, Yamashina golpea sorpresivamente a Riya hasta tumbarla al suelo y arrastrarla del cabello. Al zafarse, Riya cogió un extintor y le dio un fuerte golpe a Yamashina, cayendo al suelo y muriendo al instante. Con el temor de que investiguen este caso y terminen arrestando a Riya por homicidio, Riya lleva a cuestas el cadáver de Shugo hasta un piso superior, dirigiéndose a toda prisa. Coge un papel y escribe en él: ofrezco mi pierna izquierda a Cyrano, a quien adoro. Al colocarlo a su bolsillo, Riya decide lanzar el cadáver desde un piso alto, arrojándolo al vacío y cayendo contra la acera de la calle, logrando encubrir su crimen. Pasa el tiempo y no solo Riya conocería la maldición, sino que por la muerte de Yamashina, mucha gente estaría hablando de la maldición del muñeco de sangre. Al conocer a Hikari y al juntarse todas ellas para investigar el incidente, Hikari descubriría lo de Riya en el segundo día de investigación, y ambas harían el trato, junto con el resto de chicas, de no revelar este secreto al público. Es debido a este voto de silencio que el incidente del muñeco de sangre está ocurriendo, y Riya se lamenta bastante por todo lo que ha provocado. Reiko consuela a Riya y le dice a Ichigo que graben de nuevo y oculten esta parte. La razón por la que Riya afirma que es culpa suya es debido a que inicialmente cada participante tiene que quitarse la vida cada 13 días antes que el anterior. La muerte de Yamashina, que no fue un formaba parte del ritual ya que poseía el característico papel de Cyrano, pero ocurrió 7 días después de la muerte de Fumi Emumoto y no 13 días. Y es por esto que lo que hicieron las chicas de Miyaman fue una intromisión en toda regla. La policía investigaría la muerte de Yamashina, pero concluyeron que no fue un asesinato, sino lo otro. Al encontrar una púa de la banda de Miyako Manju, la policía interrogaría al director de Roku Sengaoka, sin éxito alguno ni culpables, dando por cerrado el caso. El director, en su búsqueda de un culpable para tomar represalias, fracasa al no saber quién de todas las chicas de Miyaman era la que poseía dicha púa, por lo que opta por ganarse la confianza de ellas y persuadirlas de no hablar de esto a la policía, calmándolas constantemente, para de esa forma tenerlas a su alcance para asesinarlas por interferir en los rituales y luego encubrir las muertes como... Yori y Hazuki logran atar todos los cabos, pero solo queda una cosa. ¿Por qué las chicas prefirieron seguir inmiscuyéndose en los asuntos del ritual del muñeco de sangre? Hay una explicación para esto y se halla en el teléfono de Hikari, cuya contraseña es su cumpleaños. En su teléfono había un video que Hikari grabó a modo de diario, en la cual ella muestra su impacto por enterarse de que Riya mató a alguien. Por más desagradable que haya sonado eso, Hikari insiste en que esto debe quedar como estricto secreto, y que el resto de sus amigas debe de hacer lo mismo, ya que Hikari desea que Riya tenga un futuro en donde ella ya no tenga más que ocultar sus sentimientos, ni cargar sola con su sufrimiento. Además de este juramento, Hikari hace una promesa, que todas ellas lograrán graduarse y seguirán en Miyako Manju por siempre, destacando que ella desea con toda su fuerza tocar en el Budokan 2024. Con esa promesa de amistad se evidencia el fuerte lazo que unía a las chicas de Miyako Manju, decidiendo arriesgar sus vidas con orgullo ante una supuesta organización de rituales demoníacos y maníacos temerarios, y todo esto solo por salvar a una amiga. Pero ellas han decidido enfrentar algo sin saber cómo, y ese fue el error.
un error que costó muchas vidas y que originó el incidente del muñeco de sangre, error que afortunadamente resulta ser el punto de inflexión que tanto hemos estado buscando. Y ahora ha llegado el momento de equilibrar la balanza. Yori y Hazuki planean cautelosamente todo lo que van a hacer antes de disparar finalmente la bala de plata. Si se usa la bala con toda la información que poseemos, Yamashina seguirá maltratando a Riya y a Shou, por lo que Hazuki menciona que hay un tweet de Hikari hecho el 22 de noviembre de 2020, o sea, la fecha de la muerte de Yamashina. Con esta nueva información se crea un plan definitivo. El plan es mandar un mensaje desde el futuro y lograr que Hikari y Riya hablen de los abusos de Yamashina antes de que ocurra el incidente, para evitar que Riya deje de sufrir sola y admita de una vez que tiene un problema. Dicha confianza hará que se termine reportando a Yamashina a la policía, evitando el incidente del muñeco de sangre. Para el momento de la ejecución del plan, el segundo día del festival ha empezado y todas las chicas de Miyaman están ubicándose. De repente tenemos un grave problema. El tiempo de la transmisión vía Past Hacking está a punto de finalizar y tampoco es seguro realizar el Past Hacking en esa fecha, ya que el celular de Hikari ya no tiene batería, por lo que Yori se decepciona. En la tensión del momento, Hazuki busca algún dispositivo del instituto para hackearlo. Afortunadamente da con una cámara de seguridad del gimnasio del instituto, en la que se puede ver una pantalla gigante. Yori necesita reunir a Hikari y a Riya en ese mismo punto, pero desconoce de alguna forma de hacerlo. Yori pide a los espectadores que piensen rápido. Debe de haber algo que les guste a todas las chicas de Miyaman. ¿Qué podría ser? Yori y Hazuki optan por apagar la transmisión para ahorrar energía y esperar a que alguien dé una respuesta. La gente decía que se Miyako Manjus, la música, jorobas, grises, Hunch Grey, hasta que dieron la respuesta correcta. La transmisión continúa y Yori exclama con asombro por ver la respuesta correcta. ¡Sutomayo! A las chicas les gusta mucho Sutomayo. A mí también me gusta Sutomayo. A mí también, adoro sus videos musicales. Por culpa de ellos ahora me gustan los sexos. No hay tiempo para pensar. Yori decide inmediatamente disparar la bala de plata en la pantalla del gimnasio. El plan funciona y el monitor reproduce el video musical de Hunch Grey, adelantándose su estreno por 9 días. La gente se sorprende a la par que se emociona porque hay algunos que conocen a Sutomayo. Riya logra llegar al gimnasio y se queda parada, revisando su teléfono y esperando a Hikari, hasta que segundos después llega Hikari y se encuentra con Riya. Queda muy poco tiempo del enlace y Yori está aliviado porque la bala de plata haya tenido éxito. Se despide brevemente ya que volverán para revisar los resultados del Past Hacking. Finalmente, el caso ha sido resuelto. Acorde a un informe policial de un periódico, Shugo Yamashina fue arrestado bajo cargos de abuso de menores, maltrato y homicidio. Esto fue gracias a 2 chicas de instituto que denunciaron el caso. Todas las chicas de Miyako Manju lograron sobrevivir y pudieron graduarse. Yori agradece toda la ayuda que proporcionaron los espectadores y menciona que esto lo hizo ya que él es un detective que resuelve casos sin resolver del pasado. Cierra diciendo que uno no puede escapar de sus problemas, pero si no tienen solución, Binary City está a vuestro servicio. Informe. El hacker trató de eliminar la existencia de Cyrano en una línea temporal donde se haya recuperado la prueba del caso 558. Sin embargo, la misión no tuvo éxito, pero la preservación de la línea de sangre del líder de la alianza fue un éxito. Binary City, Yori Hartfield. Siendo sincero con ustedes, nunca tuve ganas de ahondar en Project Call solo por una razón. Las VTubers no me llaman la atención, y menos las banditas de chicas bonitas que cantan y eso. Bah, no es por prejuicio, sino más bien por falta de interés y ya. Eso fue lo que le respondí a un amigo mío cuando le conté lo poco que sabía de Project Call en ese entonces. Y todo esto ocurrió únicamente porque un buen día estuve tarareando el intro debajo de Hunch Grey, lo que me ayudó a recordar que esa canción tiene bastantes secretos. Una vez más queda en evidencia que muchas veces no conocemos lo que hay detrás de algo, hasta que ahondamos en ello y descubrimos algo tan interesante que por el trecho que supone el conocerlo nos brinda una experiencia gratificante. Dicha experiencia fue la que me otorgó el conocer a Project Call y la historia del incidente del muñeco de sangre.
Un detalle que quisiera destacar es que, como juego de realidad alternativa o ARG, posee un trasfondo muy bien realizado. Básicamente cada acción o pensamiento realizado por cada miembro de Miyaman tiene un significado, un propósito y un trasfondo, lo cual demuestra que todas las chicas están bien desarrolladas como personajes. Es un detalle que me gusta bastante de esta historia, sin mencionar también a los misterios. Quizás no serán acertijos tan sobresalientes como el de Cicada 3301 o el Doctor de la Peste, o no habrá sido un ARG tan misterioso y complejo como Erratas o Petscop, pero al menos me han parecido decentes y muy ingeniosos. Cabe resaltar que este misterio aún no ha terminado, ya que, si no lo han notado, todavía no se conoce del todo a ese tal Cyrano, o al director o a ese grupo X del que incluso en la misma historia se cuestiona si es que realmente exista. También está lo de esta cuenta llamada Shirano Neiko. Yo me he enterado del caso, pero esta vez les toca a ustedes investigar sobre esto. Lo único que les voy a decir es que se trata de una pista de una posible secuela de Project Call. Por cierto, miren esto. Es Akane, de Tsutomayo, dando sus felicidades a los que resolvieron el misterio de Project Call y mostrando su felicidad por saber que todas las chicas de Miyaman ahora están a salvo. Y todo esto no hubiera sido gracias a la comunidad japonesa de Discord llamada Miyaman Equipo de Descongelamiento, los que descongelan al Project Call. He leído artículos en japonés que hablan asombrados de la rápida reacción y coordinación de este equipo para poder solucionar todos los acertijos de Project Call en poco tiempo. ¿Qué les puedo decir? Este es el poder del internet, la inteligencia colectiva. Algo que quiero destacar es que hubo un tiempo en el cual este servidor estuvo tan impaciente por ver el video musical completo de Hunch Grey que todos hablaban de rumores y más rumores. Ni bien se estrenó dicho video, hubo gente que incluso puso el audio del video en espectrogramas, o incluso gente que veía símbolos, números y pistas en todos lados. Ha habido gente que incluso fue mucho más lejos y pensaron en buscar secretos en otros videos de Tsutomayo, como Tenketsu Volt o Ham, siendo esta última la más revisada especialmente por lo del virus Ham, la primera mención de Tsutomayo a Haiban Electric, o la escena oculta del párrafo. Y luego más Hunch Grey por aquí, otro Hunch Grey, y así hasta que te das cuenta que la gente estuvo obsesionada con Hunch Grey. Y todo esto es culpa de los hermanos Hartfield, que trastearon tanto con el pasado que han provocado distorsiones en la sede de Haiban Electric y en la Game Boy de Nira. Quiero agradecer muchísimo a todos los miembros del servidor de Discord de Project Cold. Son tan gentiles con nosotros los extranjeros que nos han facilitado muchas cosas para poder entender este ARG, sirviéndonos de transcritos, un traductor muy poderoso, soluciones, etc. Espero puedan entender al menos los subtítulos en inglés de este video, porque quiero que sepan que estoy muy agradecido con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. También muchas gracias a mi comunidad de Discord de Blue Dream System, cuyo link de invitación está abajo en la descripción. Agradecimientos especiales a Nisemo no Hyuri por facilitarme de muchas traducciones que me permitieron realizar este video. Pueden visitar su canal en la descripción. Espero les gusten las traducciones que ella hace, ya que poseen mucho detalle y explicación de contexto, algo que hace mucha falta a la hora de traducir algo en japonés. Y sobre todo, muchas gracias a Fiveyu, miembro de uno de mis servidores de Discord favoritos, Tsutomayo Son. Si no fuera por ti, nunca habría conocido a Project Cold en primer lugar. Son tus magníficas capacidades de análisis y comprensión musical las que me inspiran y las que hicieron que todo esto fuese posible. Ah, sí, por si lo desean pueden visitar las redes sociales de los miembros del staff de Project Cold que están abajo en la descripción, para que puedan conocerlos más a fondo. Mención honorífica para el director de la historia, Jin Fujisawa. ¿Kenji Kawasaki? No lo puedo creer. Verán, hace 8 años conocí a Kenji por una animación que me gustaba mucho, llamada Chiruri. ¿Cómo se nota que el mundo da muchas vueltas? Peter, el graciosillo que hizo esta imagen que confundió a muchos. Y por último, ¿a algunos de ustedes no les dio curiosidad saber quién es la persona que hace los movimientos de las chicas de Miyaman? Pues que no quepa duda. La responsable de esto se llama Rina Maeda. Debo admitir que todos ellos han hecho un gran trabajo con Project Cold. No cualquiera hace semejante mezcolanza ingeniosa entre Jigoku Shoujo, Keion, Sou y Steins Gate, y salir airoso y presentar un gran trabajo. En todo caso, muchas gracias por haber visto mi video. Si lo desean pueden pasarse por mi canal de YouTube o pasarse por mis redes. Soy Rokan JC. La existencia no solo se debe apreciar, sino también vivir. Aduntoridas.